Soy María, consultora de Alive Business Consulting, y en este vídeo os voy a enseñar cómo lanzar dentro de SAG X3 la periodificación de gastos e ingresos. Para ello, lo primero que tenemos que saber es cómo indicarle dentro de nuestras facturas el periodo de prestación que debe aplicar. Para ello, en el caso de las facturas de compra, tendremos los campos inicio y fin de prestación. Esto lo que le va a indicar al programa es desde qué día comienza la prestación y qué día termina, para poder periodificar correctamente de manera proporcional entre este periodo. En las facturas de venta sucede exactamente lo mismo. Tendríamos que completar el campo fecha de inicio de prestación y fecha fin de prestación. ¿De acuerdo? Este dato le tenemos en la cabecera de la factura. Para las facturas de tercero, ya sean de cliente o tercero proveedor, en lugar de tener esos dos campos, nos tendremos que ir a las líneas de la factura. Al pulsar en el botón de acciones, los tres puntitos que tenemos al comienzo de la línea, iremos a las operaciones de periodo de prestación. En la pantalla emergente indicaremos la fecha de inicio de prestación y de final de prestación. Por ejemplo, en esta factura vamos a periodificar de el 1 de enero al 31 del 12, todo del 2020. Como veis, esta factura tiene un importe de 1.200 euros, por lo que debería periodificarse aproximadamente unos 100 euros al mes, siempre teniendo en cuenta que al ser por día, habrá meses como enero que tengan un poquito más de gasto que meses como febrero. Para lanzar la periodificación, una vez el periodo de prestación completado en todas las facturas que nos sea necesario, nos iremos a contabilidad, procesamientos de cierre, gestión de ingresos y gastos anticipados. Dentro de esta pantalla podremos indicar la sociedad para la cual queremos lanzarlo o dejarlo para todas e indicamos si queremos gastos anticipados o ingresos anticipados. En el caso de que queramos lanzar ambos, primero generaremos esta función con uno de los datos y posteriormente con el siguiente. También puedo indicar si quiero que sea un único cliente o proveedor del que quiero lanzarlo o un rango de ellos. Si no le pongo nada, se lanzará para todos. Del mismo modo, puedo indicarle una factura inicial y una factura final. Para que lo veamos más claro, yo voy a lanzarlo únicamente para la factura de terceros que hemos visto anteriormente, de 1.200. Y también podemos indicarles unas fechas de factura inicial y factura de fecha final. Por ejemplo, podríamos decirle que nos lanzase todo a 4 de mayo. También podemos indicar una fecha de referencia. Es decir, yo puedo ejecutar esto con las facturas que tengo hasta el 30 de abril, como si estuviese a fecha de referencia 30 de abril. ¿Vale? Yo lo voy a lanzarlo como si estuviésemos a 31 de enero, ¿vale? Vamos a periodificar en esa factura enero. Clicamos en generación de apuntes y se nos indica el tipo de asiento con el que queremos lanzarlo. En mi caso, quiero que el asiento se me genere a fecha 31 de enero y que se invierta a 1 de febrero. ¿Qué va a hacer esto? El primer asiento lo que va a hacer va a ser sacarnos va solamente a dejarnos el gasto correspondiente al mes de enero, es decir, va a sacar todo el gasto de la factura y va a dejar registrado únicamente el importe que falta. Ahora veremos los asientos, de todas maneras, para que nos quede más claro. Le damos a OK y se nos lanza el proceso. En este proceso nos dice que nos ha generado, como vemos, dos asientos. El primero es este que tenemos aquí y el siguiente es el de inversión. Vamos a verlos los dos. Me salgo de esta pantalla, que teníamos la factura, y vamos a consultar los asientos que se nos han generado mediante el proceso. Nos iríamos a entrada de asientos. En mi caso he seleccionado la transacción por la que quiero entrar para ver todos los datos. Y vamos a buscar el asiento que se nos ha generado. Aquí, como vemos, lo que ha hecho ha sido sacarnos de los 1.200 que teníamos prácticamente 1.100 euros de gasto. ¿Por qué? Lo que os comentaba, lo primero que ha hecho ha sido sacarnos del mes de enero todo el gasto que no correspondía. Teníamos contabilizados 1.200, por lo que ha sacado de gasto
1098,36 que para él no corresponden al mes de enero, dejando en enero únicamente la parte proporcional y llevándose el resto a gastos anticipados. Si miramos el siguiente asiento, que es el de inversión, lo he copiado mal. Aquí lo tendríamos. ¿Qué ha hecho? Volver a día 1 de febrero a meter todo el gasto y sacarlo de gastos previstos. Todo el gasto que hemos sacado de enero. Es decir, cuando lancemos febrero, lo que nos va a hacer es, de los 1098 que tenemos registrados, va a sacarme prácticamente unos 1000 euros. Entonces tendremos un asiento sacando 1000 euros de gasto en febrero y a 1 de marzo volverá a meterme esos 1000 euros a gasto, como ya no gastos previstos, sino gastos de marzo. Así todos los meses hasta que quede a saldo cero esta periodificación. En este vídeo lo que hemos visto es cómo indicar los periodos de prestación en todos los tipos de factura que tenemos dentro de X3 y cómo lanzar el proceso de gastos e ingresos anticipados, tanto si lo queremos para un rango de terceros, de facturas o de fechas, como si lo queremos para todo. Sobre todo tener en cuenta lo que os he indicado al final. Siempre se nos van a generar dos asientos, uno de contabilización y uno de inversión. El de contabilización siempre nos va a sacar la parte que no corresponda del gasto en ese mes y va a dejar solamente la parte que sí tiene que estar ahí dentro. En el de inversión lo que vamos a hacer es, a día 1 del mes siguiente, volver a meter a gasto todo aquello que habíamos dejado como anticipado. Espero que os haya quedado clara la explicación y muchas gracias por vuestra atención.